Buenos días, mi nombre es Tania García, estudiante de Ingeniería Industrial en el Tecnológico de Tijuana. Bueno, la materia que vamos a ver hoy es Estadística Inferencial, Unidad 4, impartida por el profesor Morales Ibarra Juan José. Quedamos con el primer tema, 7.2, estimación de proporciones de una población. Aquí hay unas pequeñas definiciones. Dice, una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro de poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual a la proporción poblacional P, porque no es tan sesgado y es el más consistente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiendan a concentrarse alrededor del valor proporcional muestral. La proporción muestral es una estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de la proporción muestrales tienden a ser menor que la desviación estándar en cualquier otro estimador insesgado. Intervalo de confianza, un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse con IC. El nivel de confianza de la probabilidad 1 de un intervalo de confianza realmente contenga los parámetros poblacional, suponiendo que el proceso estimado se repita en un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiencia de la confianza. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son el 99% con A es igual a 0.10 y el 95% con A es igual a 0.05 y el 99% con A es igual a 0.01. La opción del 95% es más común puesto que provee un buen equilibrio entre precisión, refleja que el hecho del intervalo de confianza y confiabilidad expresa por el nivel de confianza. Interpretación de intervalo de confianza, un ejemplo del 95%. Dice, interpretación correcta, se tiene una confianza del 95% de un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción de la población, perdón, de la proporción de la población P. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes al 95% de ellos, concluirá realmente el valor de la proporción de la población P. El valor crítico es un número de línea limítrofe que se separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquello que no tiene probabilidad de ocurrir. Cuando se utiliza los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional P, el margen de error denotado con E es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor realmente proporcional de la población P. El margen de error también se le llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Bueno, aquí está un ejemplo. Dice, ejemplo, seleccionar el género. El Genesis Institute realizó una prueba clínica del método EXOR, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio de 574 bebés de padres que utilizaron el método EXOR, en los cuales 525 nacieron niñas. Inciso A dice, ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método EXOR? B. Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método EXOR. La C, calcule el margen de error T que corresponde al nivel de confianza del 95. Y D, calcule el tamaño de la
de la muestra necesarias si la proporción de éxitos fue del 90 del margen de error. ¿Ok? Para realizar el inciso A, vamos a abrir la calculadora y vamos a poner los 525 nacimientos entre los 574 que era la estimación. ¿Ok? Dice que nos da una cantidad de 0.914. Esa vendría, esa es la estimación puntual de las niñas que nacieron con el método EXOR. Ok, nos vamos al siguiente. Dice, utilice los datos muestrales para construir el nivel de intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas con los padres utilizando el método EXOR. Ok, abrimos Minitab. Nos vamos a STAN. Utilizamos estadística básica, una proporción. Aquí vamos a utilizar sumario edad. Aquí vamos a poner las 525, el número de eventos y 574. Le ponemos OK. Y aquí nos da toda la información. Dice X en el número que son X de eventos. Tenía que ser 574, pues en este caso nacieron 525, que vino siendo el 95% de 0.888 y al 0.936. Ok, nos regresamos a la diapositiva. Ahora nos regresamos a estadística, le ponemos estadística básica, una proporción, pero no podemos ir a opciones. Y ya miramos que el intervalo de confianza es de 95, no le vamos a mover nada, le ponemos OK y le damos OK. Y pues aquí nos da, ¿no? Desde CA de Forbes de la proporción. Bueno, nos vamos a la diapositiva y dice calcula el margen de error de E que corresponde a un nivel de confianza del 95. Ok, nos vamos a ir a Minitab, nos vamos a Stat, nos vamos a Power Sample Size y nos vamos a Sample Error Estimation. Aquí le vamos a poner una proporción. Y la proporción la vamos a poner la 94. Sí. Punto 914. Vamos a estimar el error. Y el tamaño de la muestra va a ser 574. Y le damos OK. Y este sería el error. El error sería de 0.0216 y menos 0.0259
Ese es nuestro margen de error. Sería para la respuesta del inciso C. Ahora vamos a calcular el tamaño de la muestra, que dice si la proporción fue del 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Aquí nos vamos a Minitab, nos damos estadística. Vamos a poner aquí punto 9. Número de la muestra. Y el 1%. Punto 01. A un 95%. Damos OK y OK. Ok. Entonces nos dice la muestra tendría que ser con un margen de error de 1, es 3786 pues nacimientos, es lo que se tenía que hacer. Okay. Nos regresamos. Vamos a la diapositiva y con el siguiente ejercicio dice ejercicio selecciona el género. Genesis Institute realizó una prueba chica del método EXOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño, que se realizó en un estudio de 152 bebés de padres que utilizaron el método EXOR, de los cuales 127 nacieron niños. Dice la A que calcule el mejor estimación puntual de la proporción poblacional de los niños nacidos en los padres usaron el método EXOR y utilice los datos muestrales que para conseguir los intervalos de confianza del 95% para porcentajes de niños que nacidos con padres utilizaron el método EXOR, y la C calcule el margen de error que corresponde al nivel de confianza del 95, calcule el tamaño de muestra realizado para proporción de éxito fue el 85% de margen de error, del 2% del nivel de confianza del 99. Ok, para esto vamos a hacer lo mismo. Vamos a sacar y vamos a sacar la proporción del inciso A. Dice que fueron 127 entre 152. Dice que nos da un 0.835. Esa sería nuestra respuesta para el inciso A de la estimación puntual. Ahora dice la B. Usar un método EXOR. Utilicé que nos vamos a Minitab. Nos vamos a Stat, estadística básica, una proporción. Vamos a poner datos sumarizados.
y vamos a poner el número de eventos que fueron 127. 127 y ¿cuál es el otro? 152. 152 y le damos OK. Aquí tenemos el intervalo de confianza que fue al 127, que fue, nos dice que fue del 85%. A ver, nos damos control E. Damos opción. Aquí por default nos da el 95%. O sea, ahí no lo vamos a cambiar. OK. Aquí tenemos el intervalo de confianza CI para una proporción. Tenemos el tamaño de la muestra, que fueron 152, el número de eventos, que fueron 127, y la proporción muestral del 83%. Que fue el 95, fueron 95%, que fue el 0.766 y el 0.890. Esta es para la respuesta para el inciso P. Dice la C que calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Aquí nos vamos a Minitab, nos vamos a Stat, nos vamos a Power on Sample Size y Samples for Estimation. Aquí le vamos a dar una proporción. Nos está pidiendo al 95%. Aquí dice que la proporción nos dio punto 835. Punto 835. Y aquí vamos a estimar el error. El tamaño de la muestra, que fueron 152. Le damos OK. Y pues este sería el error. El error sería del 0.552 y está el menos 0.0687. Esa es a la derecha y esa es a la izquierda. Nuestro margen de error. Esta sería la respuesta para el inciso C. Ahora vamos a calcular el tamaño de la muestra. Para el inciso D, dice si la proporción de éxito fuera el 85%, el margen de error el 2%, a un nivel de confianza del 99%. Aquí nos vamos a ir a estadística, potencia, estimación. Aquí le vamos a poner, nos está pidiendo que al 85%.
85. Y unos para un error del 2%. Ok, aquí le vamos a poner 2. A un 95%, 99% nos está pidiendo. Okay, aquí le vamos a cambiar al 99% y le damos OK y OK. Bueno, aquí está un margen de error de 0.02. Dice que fueron 2327, que pues esto es, la muestra tendría que ser 2327 nacimientos. Ok, vamos al siguiente. Dice 2.3, estimación de la media poblacional, desviación estándar conocida. Dice desviaciones. Cuando la desviación se utiliza en la distribución T de students en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes, la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución T de students, desarrolló por Williams Gossett de 1976-1937, era un empleado de la cervecería Ginsens Brewery necesitaba la distribución que pudiera utilizar con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Goshen publicó bajo la seudónimo Student del número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados en el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones de todos los valores datos de los primeros del grado libertad. Suele abreviarse con GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen un una puntuación de examen con una media de 80, podemos asignar con las libertades valores a los primeros 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula la suma de las 10 puntuaciones debe ser de 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos a la suma de los primeros 9 puntuaciones, puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con la libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponible. Grados de libertad es igual a n menos 1. Propiedad de la distribución de student. La distribución T de student es diferente para los distintos tamaños de muestra. La distribución T de student tiene misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad con distribución más amplias de los que se espera con muestras pequeñas. La distribución T de students tiene una media de T es igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de Z igual a 0. La desviación estándar de la distribución T de student varía en el tamaño de muestra, pero es mejor una a diferencia de la distribución normal estándar que tiene C igual a 1. Ser igual a 1 conforme el tamaño de muestra de n se vuelve más grande la distribución de Tn de student acerca de la distribución normal estándar. Dice elección de distribución Z y T utiliza la distribución normal Z. La distribución conocida y población distribuida normalmente. La distribución conocida de n es mayor a 30. Utilice la distribución normal T. La distribución desconocida y población distribuida normalmente, que la distribución desconocida de n es mayor a 30.
Aquí está un ejemplo de peso basura. El conjunto de los datos de archivo anexo incluye los pesos de libras de la basura desechada proveniente de las muestras 62 hogares. Calcule la mejor estimación puntual del peso media de la población de la basura desechada por los hogares. Construye el intervalo de confianza al 95 para la basura desechada por los hogares. Calcule el tamaño de muestra necesaria si desea tener un margen de error del 3% de la desviación estándar de la población, es decir, una desviación es igual a 13,65 libras a un nivel de confianza del 95. Ok, vamos a abrir Minitab. Ok, una vez abriendo Minitab, pues ya tenemos aquí toda la información, que fueron 62 casas. Vamos a medir el peso en basura. Para lo que dice nuestro ejercicio, el inciso A, que dice calcular mejor estimación puntual del peso medio de la población de basura. Y para sacar esto, eh, para sacar la estimación, podemos sacar primero el inciso B, que construye un intervalo de confianza. Cuando saquemos el intervalo de confianza, podemos resolver el inciso A también. Ok, regresemos a Minitab. Nos vamos a estadística básica. Vamos a agarrar un sample teams y le damos a dar OK. Los datos lo tenemos pues, en una columna. Bueno, aquí podemos, en una columna le ponemos peso en libras y pues aquí está el nivel de confianza que es 95%, le damos OK y le damos OK. Y aquí pues ya tenemos resueltos el inciso A al inciso B. Dice la media del tamaño de la muestra es de 27,44, por lo cual de la media entonces con esto es nuestro inciso A. La B tenemos una de 24,28 y 30,60, una desviación estándar de 12,46. Como podemos ver, pues ya tenemos resuelto el inciso B, el intervalo de confianza el 95%. Aquí dice el inciso C, calcule el tamaño de la muestra necesaria si se puede desear tener un margen de error del 3% de la desviación estándar de la población, de una desviación de 13,65 de libras, de un nivel de confianza del 95%. Como podemos ver, pues aquí tenemos datos de la media. Sin embargo, nosotros vamos a calcular el tamaño de la muestra con el nivel de margen de error. Nos vamos a ir a estadística. Y potencia y tamaño de la muestra. Aquí vamos a dejar la media. Y tenemos el tamaño de la muestra que dice que tenemos de 13,65. Okay. Son de 13,65. Ok, aquí nomás lo vamos a dejar así.
El margen de error es de 3%. Vamos a poner 3. Y le damos OK. El margen de error es un 3. Y aquí tenemos el número de la muestra, que es 83. 3. Ok, vamos. Vamos, una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Dice, calcule la mejor. Bueno, dice, calcule la mejor estimación de la puntual de peso medio de la población de los pesos de los bebés. ¿Ok? Nos vamos a Minitab. Nos vamos a Stamp. Estadística básica. One Sample Teams. Y aquí vamos a poner sumario de datos. Dice que el tamaño era de 186 bebés. Vamos a ponerle 186. Y una media de 3.103. 3.103. Y una desviación estándar. Una desviación estándar de 696. 696. Y aquí le damos en opción. Pues ya por default nos da un nivel de confianza del 95, le ponemos OK y le damos OK. Aquí nos salió el resultado. N de muestras fueron 186, una media de 3.103, una desviación estándar de 696, un intervalo de confianza del 95, es 3.002.3 y 3.203.7. Ok, ahora nos vamos, construye un nivel de confianza 95 para el peso de los bebés al nacer. Ok. Ok, ok, ahora resolvemos el inciso C. Dice, calcula el tamaño de la muestra necesaria si desea tener un margen de error del 10% de la desviación estándar con una población de 465 gramos a nivel de la confianza del 95. Ok, nos vamos a Minitab. Nos vamos a estadística básica, Power Sample Size and Sample for Estimation. Aquí vamos a poner, aquí vamos a dejar la media. Tenemos un margen de error del 10%. Okay.
de 465. 465. Aquí vamos a dejar el dato del tamaño de la muestra y margen de error de 10. Ok, 10. Opciones del 99%, nos está pidiendo un 95%. Vamos a cambiarle 25%. Ok, le damos ok. Y pues aquí tenemos un margen de error de 0.1 y serían 830, 619,46, que sería la cantidad, el tamaño de la muestra necesaria. Esa sería la respuesta del inciso C. Ok, nos vamos al 7.4, estimación de la media poblacional de desviación estándar desconocida. Cuando Cuando se desconoce una desviación, se utiliza una distribución t-student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución t-students desarrolló por William Worshers en 1976-1936 era un empleado de cervecería Guinness. Se necesitaba la distribución pusiera a utilizar muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigación, así que Gorsuch publicó bajo su seudónimo Students con el número de grados de libertad para un conjunto de números recolectados del número de valores muestrales que se pueden variar después de haber impuesto ciertas distribuciones, todos los valores dados al número de grados de libertad. ¿Okay? Aquí está un ejemplo del peso de basura. El conjunto de datos de archivos anexos incluidos con el peso de libras de basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Calculé la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por hogares y construye el nivel de confianza al 95% para la basura desechada por los hogares. Y la C, calcula el tamaño de las muestras necesarias. Si se desea tener un margen de error de 3%, la desviación estándar poblacional es de 13.65 libras, un nivel de confianza de 95. Bueno, vamos a abrir Minitab. Bueno, ya una vez abierto el Minitab, nos está pidiendo el ejercicio, lo vamos a hacer prácticamente como el otro anterior. Para calcular la mejor estimación puntual, vamos a calcular primero el intervalo de confianza y así nos puede dar la media del inciso A. ¿Okay? Nos vamos a esta estadística básica, un sample time y los datos pues los tenemos en una columna y vamos a ponerle a seleccionar el piso. Ponemos opción, intervalo de confianza, pues hay el 95% y le vamos a dar OK. Y aquí ya tenemos resueltos el inciso A y el inciso B.
La media del tamaño de la muestra de 62 hogares es de 27,44, que es la media de la muestra. Entonces, con esto resolvemos el inciso A. El intervalo de confianza de 24,28, una desviación estándar de 12,46. Como podemos ver, ya tenemos resuelto inciso B. El intervalo de confianza es de 24,28 y 30,60 como límite inferior. Ok, ahora vamos a resolver el inciso. Calcula el tamaño de la muestra necesaria que desea tener un margen de error del 3%. Ok, nos vamos a ir a estadística, en PowerPoint Sample, en Sample and Estimation. Bueno, sí, estadística, potencia y tamaño de la muestra, estimación de tamaño de la muestra. Aquí le vamos a dejar la media. Tenemos un dato de la desviación estándar de 13,65. En este caso, así. Tenemos un margen de error del 3%. 95%. Aquí tenemos un margen de error de 82. 82, que viene siendo eh, el resultado de la parte C. Ok, dice una muestra aleatoria del peso al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos, una desviación estándar de 696 gramos. Calcule la mejor estimación puntual del peso mediante la población de los pesos de los bebés al nacer. B. Dice, calcula la mejor estimación puntual del peso de la población de los bebés al nacer. Ok, para esto nos vamos a ir a Minitab. Vamos a decir están, estadística básica. Aquí como no tenemos datos para este ejercicio, dice, vamos a ponerle agregar el tamaño que es 186. 186. Tenemos una media de 3.103. 3.103 y una desviación estándar de 696. 696. Y pues aquí nos da ya el 95%. Le damos OK. Y aquí nos dan los datos. Dice el número de muestra que fueron 186, una media de 3.103, una desviación estándar de 696, una media de 51 y un intervalo de confianza de 3.002,3 y 3.203,7. Y nos dice que calcula el tamaño. Ok. Esa es para con este ejercicio que acabamos de hacer. Aquí tenemos estos datos. Ya realizamos los ejercicios
Tenemos resueltos los ejercicios A y B. Ahora vamos con la C. Nos vamos a Minitab. Estadística, Power Sample, Estimation con la media. Aquí tenemos una estimación de 465. Estimación de 10%, 95. Okay, 465 la vamos a poner aquí. 465 con un nivel de confianza de, nos pide 10, 10. Y pues aquí lo dejamos así. Y con un nivel de confianza de, ¿cuánto nos está pidiendo? Del 95%. Aquí está por default. Le damos OK y OK. Bueno, pues aquí tenemos el error que es de 0.1 de 830, 619,46. Esta sería nuestra respuesta del inciso C. Okay, nos vamos a la siguiente, 7.5, estimación de variables poblacional. Tenemos unas pequeñas definiciones. Dice la distribución de probabilidad de chi cuadrada sirve para construir estimaciones intervalos de confianza de una desviación estándar. La varianza poblacional por la distribución chi cuadrada se utiliza al siguiente criterio para grados de libertad. Grados de libertad es igual a n-1, propiedad de la distribución de chi cuadrada. La distribución de chi cuadrada no es simétrica a diferencia de las distribuciones normal y de t-students. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos pero no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente para cada una de los grados de libertad. El número de grados de libertad está dado es igual a n-1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada aproximada a la distribución normal. ¿Okay? Aquí hay más definiciones. Desde la varianza muestral S al cuadrado es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional de la desviación al cuadrado. Los valores de S al cuadrado tienen a introducir errores más pequeños por estar más cerca de la desviación cuadrada de otras medidas de variación insesgadas. Las desviaciones estándar muestrales de S suele utilizarse como una estimación puntual de una desviación aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar es como una estimación de desviación razonablemente buena, aunque ese es una estimación sesgada, es como una frecuencia, como una estimación puntual de una desviación. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Dice calificación de crédito FICO. Utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Dice A, calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar calificación de crédito. Dice B, construya un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de calificaciones de crédito. Y C, calcule el tamaño de muestra necesaria si desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar del 75 puntos de un nivel de confianza del 95. Ok, vamos a abrir Minitab. Ok, nos vamos a... Aquí tenemos toda la información que nos está pidiendo el ejercicio. Nos vamos a estadística básica y nos vamos a una varianza. Los datos los tenemos en una columna.
Pues aquí están datos sumarizados en la desviación estándar, pero lo vamos a dejar en una columna. Y vamos a seleccionar. Y le damos opción. Y pues aquí nos da un intervalo de confianza, una confianza de 95 por default. Aquí nos marca un 95%, que es el default que nos está dando. Damos OK y OK de nuevo. Aquí tenemos los valores del intervalo de confianza. Tenemos el tamaño de la muestra, el tamaño, la desviación estándar y la varianza. Aquí tenemos 100. Tenemos una desviación estándar de 92.2, una varianza de 85.2. Con esto tenemos resuelto el inciso A. Para el inciso B, aquí tenemos la variable. Vamos a utilizar el de chi cuadrada. Aquí nos está dando 8.1 y el valor de café son del 81.0 y 107.1, que es el chi. Y la varianza, pues aquí tenemos otra que es de Bonnet, un intervalo de confianza para la desviación estándar y para la varianza, pues que prácticamente casi es parecido. Ok, vamos, dice calcula el tamaño de la muestra. Se necesita que sea una margen de alrededor del 10%. Ok, nada más ir a estadística, potencia y tamaño de la muestra. Entonces, aquí vamos a poner una desviación estándar. Esto es de 75. Aquí vamos a esmar el tamaño de la muestra. Aquí vamos a ponerle el 10% y a un 95%, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio, el 95%. Le vamos a poner OK. El tamaño de la muestra con una desviación estándar de 75 puntos en la calificación del crédito FICO, con un margen de error del 10%. El tamaño de la muestra necesaria es de 140, que son las evaluaciones del crédito FICO. Esto sería del inciso C. ¿Ok? El ejercicio consumo de energía de una casa. Dice, utilice las cantidades de muestra de un consumo de energía en WAT en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. B. Construya un intervalo de confianza al 95% por la desviación estándar del consumo de energía y calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar del 250 y luego es por hora en nivel de confianza del 90. Ok, vamos a abrir Minitab. Ok, aquí tenemos todos los datos agregados y nos vamos a estar estadística básica. Vamos a una varianza. Pues aquí nos da simple estándar de desviación o simple varianza. Vamos a dejar en las columnas. La vamos a dar.
y vamos a agarrar el consumo. En opción nos está pidiendo que va a ser del 95%. Ok, le damos ok y le damos ok. Bueno, porque aquí están el número de muestra que fueron 28, una desviación estándar de 692, una varianza de 4700, no, 479.021 y un nivel de confianza 95. Tenemos un chip Quartz de 576 y 867 con una desviación estándar y con una varianza de Xi de 33.196 y 751.564 y tenemos un bonds de 539 y 927 con la desviación estándar y en la varianza es de 290, 449 y 854, 718. Ok, con esto quedaría resuelto el ejercicio, el inciso A y B. Ahora nos vamos a ir al tamaño de la muestra necesaria del inciso C. Ok, nos vamos a estar en Power on Sampler, en Sampler Sees for Estimation. Y nos está pidiendo que calcule el tamaño de la muestra necesaria. Desea tener un margen de error del 10 y una desviación estándar del 20. Nivel de confianza. Dice que nuestra desviación es de un margen de error, una desviación estándar de 250. Le vamos a poner 250. Y un intervalo de confianza nos está pidiendo de 10. Confianza de 10. Una confidencialidad, nivel de margen de error de 10, con un nivel de confianza del 90. Ok, vamos a ponerle 90, le damos ok, le damos ok. Ok, aquí está, dice un margen de error de 10. Esto sería de 1693, que vendría siendo la respuesta del inciso C. Bueno, continuamos con la diapositiva 8.2, fundamentos de prueba de hipótesis. Aquí hay unas definiciones. Dice, en estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración cerca de la propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o una prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba de afirmación acerca de una propiedad de una población. Regla del evento inusual para la estadística inferencial si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observando una particular es muy pequeña, concluido que probablemente el supuesto es incorrecto, la hipótesis nula, detectando con un H0 es una información del valor de un parámetro poblacional como una proporción media de la desviación estándar es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera la llegada a una conclusión para rechazarla o no. Es la expresión simbólica del parámetro que iguala el valor fijo de la que somete a consideración. La hipótesis alternativa detonada con H1 o HA es la afirmación que el parámetro tiene un valor que en alguna manera difiere de la hipótesis nula de la hipótesis alternativa. Debo emplear alguno de estos símbolos, menor o mayor, o bien un número H1 en la expresión simbólica que no contiene la igualdad.
Dice, el método de prueba de hipótesis, la región crítica o región del rechazo son un conjunto de todos los valores estadísticos de la prueba que puede provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia detonado con la A es la probabilidad de un estadístico que prueba la caída de regiones críticas cuando la hipótesis nula es verdadera. Si la estadística que prueba cae en una región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que A es la probabilidad de cometer el error rechazado en la hipótesis nula cuando es verdadero. El valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica donde rechazamos la hipótesis nula de los valores del, del estadístico de prueba que no conduce el rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplica en el nivel de significancia a el valor P o valor de la probabilidad es la probabilidad de obtener un valor estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representa a los datos muestrales. Suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, los valores P se pueden calcular después de encontrar el área en está más allá de los estadísticos de prueba. Dice, tipo de prueba de hipótesis, una prueba de dos colas. La región crítica se encuentra en las dos regiones colas extremas bajo la curva, que vienen siendo estas de imagen, de signo usado con H1 y el número de prueba de las dos colas. Y la prueba de la cola izquierda de la región crítica que se encuentra en la región de la cola extrema izquierda debajo de la curva. Aquí está. El signo usado con H1 pues es menor a la prueba de la cola izquierda. Dice la prueba de la cola derecha de la región crítica se muestra en la región de la cola extrema derecha bajo la curva. Pues aquí está la gráfica. Con el signo 1 es mayor a la prueba de la cola derecha. Decisiones y conclusiones. El procedimiento de la prueba de la hipótesis requiere que podamos directamente la hipótesis nula de manera que nuestras conclusiones inicial siempre sea de la siguiente. Se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza la hipótesis nula. Criterio de decisión. Dice la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método del valor P de la prueba de hipótesis con el método tradicional o método clásico. No obstante, ocasiones de las decisiones puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso del método de valor P ha aumentado junto con la inclusión del valor P es el resultado del programa de cómputo. Método del valor P. Si el valor P es menor o igual a A, rechace H0. Si el valor P es mayor a A, no rechaza H0. Aquí es una redacción de conclusión final. Aquí está una tablita que es inicio. La afirmación original contiene las condiciones igualadas, pues es sí, se rechaza o no se rechaza. Con con la afirmación original de igual, pues es rechazada. Hubo aquí el planteamiento de la conclusión final. ¿Ok? Error de la prueba de hipótesis. El error tipo 1, el error de rechazo de la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera, se utiliza el símbolo alfa para representar la probabilidad de un error tipo 1. El error tipo 2, el error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo de beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad de que 1 menos beta
de rechazar la hipótesis nula falsa se calcule utilizando el nivel de significancia de alfa a partir particular y un valor específico del parámetro poblacional representa una alternativa valor considerado como el verdadero hipótesis nula. 8.3 Prueba de una afirmación respecto a una proporción. El objetivo dice someter una prueba de afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando el método formal para la prueba de hipótesis. Aquí está un ejemplo de bombas de gasolina. Cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad de combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas dentro del 3.3 onzas despacharon 5 galones y que 5686 bombas eran precisas. Utiliza el nivel de significancia del 0.01 para someter la prueba de afirmación de que al menos el 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Vamos a estadística básica. Una proporción. Vamos a someter los datos sumarizados. Nos está pidiendo un nivel de significancia de 0.01. Este, 1200. 1299. Las bombas precisas que es de 5686. 686. 186. Sí, 1685. 85. Hacer la suma de todas las proporciones. En un nivel de hipótesis de 0.20. 0.20. Nos está pidiendo un nivel de confianza. Vamos a poner 99%.
Entonces vamos a seleccionar esa. Damos a OK. Aquí el valor de proporción nos dio una P mayor a 0.2 y un nivel de muestra 1299. En la proporción 0.185970. Límite superior de 0.1970. Bueno, este sería nuestro límite superior a un nivel de confianza del 20%. Y nos dice el ejercicio que utiliza el nivel de significancia 0.01 para someter una prueba de afirmación de menos del 20%. Ok, entonces sería nuestra respuesta el menos del 20% de nuestras muestras que son imprecisas. Nos vamos al siguiente ejercicio. Dice detectores de mentiras. Los ensayos de un experimento por un polígrafo incluyen 98 resultados de 24 casos que resultaron incorrectos y 74 casos que resultaron correctos. Según datos de experimentos realizados por los investigadores, utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter una prueba de afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctas en un menos de 80% de veces. Nos vamos a Minitab. Primero nos vamos a estadística básica y una proporción. Vamos a agregar los datos que nos pide el ejercicio, que son 24, y la otra sería son incorrectas y 74. Esto nos da un resultado de 98. 98. Nos está pidiendo un nivel de significancia 0.5. Balones. Vamos a ponerle un 80. Y aquí lo vamos a dejar. Dice que es una significancia 0.05, entonces lo vamos a dejar a 95%. Nos está pidiendo los sencillos experimentos con un polígrafo que incluyen resultados incorrectos y según datos de experimento realizaron una comparación.
significancia. Ok, le ponemos OK y OK. Entonces tenemos una proporción de 0.8 y una proporción menor a 0.8 con una proporción simple de 0.244 con un nivel de significancia del 25% y 0.326. Y en la siguiente diapositiva dice 8.4, prueba de una afirmación respecto de una media de desviación estándar conocida. El objetivo es someter a la prueba una afirmación sobre una medida poblacional con una desviación conocida mediante el uso de un método formal de la prueba de hipótesis. Los requisitos es conocimiento de la desviación, tamaño de la muestra n mayor a 30, tamaño de la muestra n menor a 30, si los datos cumplen con las condiciones de normalidad. Aquí tenemos un ejemplo. Debido a una estimación obsoleta de un peso mediante los hombres y mujeres han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos el peso de una muestra aleatoria simple de un hombre, se obtiene las siguientes estadísticos muestrales de n es igual a 40 con una media de 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de peso de los hombres tienen una desviación estándar de 26 libras. Utilice un resultado para someter a prueba las afirmaciones de que los hombres tienen un peso medio mayor que 166.3 libras, que era la recomendación del peso de M-04 del National Transporte. Utiliza el nivel de significancia de 0.05, el método del valor P. Nada más ir están estadística básica. Sumario de datos. Tenemos una número de población, número poblacional de 40 y una media de 172.55. El tamaño de la muestra es 40, 172.55, 126 libras. Nos vamos a estar estadística básica y un sample set. Aquí en este caso, como no tenemos datos, le vamos a agregar los datos. Vamos a hacer 40 datos y 172. ¿Cuánto nos pide el ejercicio? 172.55. 172.55 y una desviación estándar de 26. Y una proporción de la prueba de hipótesis nos pide tiene un peso medio mayor a 166.3. 166.3.
Ok. Le damos el nivel de confianza del 95. Le damos vamos a poner que la media va a ser mayor. Le damos OK y le damos OK. Y aquí tenemos ya nuestra prueba de hipótesis que plantea que la media es 166.3 versus es mayor a 166.3. El tamaño de la muestra fue okay. El error estándar pues aquí está el valor de P, el valor de Z. ¿Qué nivel? Okay, nos pasamos al siguiente ejercicio. Dice el ejercicio de latas de la Coca-Cola. Una muestra aleatoria de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de la 12.19 onzas. Supongamos que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas. Se utiliza el nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba las afirmaciones de las latas de Coca-Cola regular. Tiene un volumen como una media de 12 onzas, como afirma la etiqueta. Ok. Ok, en esta nos vamos a ir a nos vamos a Minitab. Vamos a estar estadística básica. Nuestra hipótesis va a ser de 12 onzas. Que viene 12.19, 12 onzas. Ok, sample dice que la muestra de la aleatoriedad 36 latas, y le vamos a poner 36. Una media con un volumen, supongamos que una desviación estándar de todas las latas regulares de 0.11. Una media de 12.19. 12.19. Una desviación estándar de 0.11. 0.11 con el nivel de significancia de 99. Vamos a dar OK y le damos a dar OK.
Ok, aquí nos dice que una media de 12, una variación de 12 contra mayor a 12, una media de 12.19, una de 0.0186, el número era pues de 36, un lower bound de 12.1474, Z es 10.36 y P 0.0. De 12 onzas, firma la etiqueta. Ok, pues aquí estaría el resultado. 0.11, que es una desviación estándar. Y nos vamos a la siguiente diapositiva que dice 8.5, prueba de una afirmación respecto a una media desviación estándar desconocida. Objetivo: someter a prueba la afirmación sobre la media población cuando se conoce una desviación mediante el uso del método formal de la prueba de hipótesis. Requisitos: tamaño de la muestra es n mayor a 30 y tamaño de muestra es n menor a 30 si los datos cumplen con las condiciones normales. Okay, nos vamos al ejemplo: exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria de simple de 40 velocidades. Un automóvil bajando una sección de carretera 405 en Los Ángeles. En la muestra una media de 6.8 y una desviación estándar 5.6. Los datos Singlers: utiliza el nivel de significancia de 0 puntos. Someter una prueba de afirmación en la velocidad media de todos los automóviles mayor a la velocidad máxima de 65. Ok, nos vamos a Minitab. Ok, nos vamos a STAM, estadística básica, y nos vamos a un sample T. Vamos a capturar los datos. Tamaño de la muestra igual a 40. 68.4. 38.4, la desviación estándar de 5.7, la desviación estándar de 5.7, la prueba de hipótesis va a ser, dice, una prueba de afirmación: la velocidad media de todos los automóviles es mayor a una velocidad máxima permitida 65%. Ok, la hipótesis nula va a ser de 65. Y vamos a cambiar a mayor. Con 95%. Ok, le damos OK. Ok, de nuevo. Aquí tenemos el resultado, nuestra prueba de hipótesis, donde estamos haciendo una comparación de hipótesis nula y la hipótesis alterna. Dice que la media poblacional es igual a 65 versus que la media es mayor a 65, que es lo que plantea la hipótesis. Aquí tenemos un resumen que el tamaño de la muestra es igual a 40, la media es 68.4 o 40, la desviación estándar de 5.7, la media muestral, el error estándar de la media es 0.901, el intervalo de confianza 66.882,
un estadístico de 7.77 y el valor de P en este caso es 0.000. Okay. Vamos al ejercicio de emisiones automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de unas emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades que miden una tonelada por año con la expresión como equivalente a CO2 se utiliza el nivel de significancia 0.05 para someter a prueba de la afirmación de los automóviles tienen una emisión media de los gases invernadero menor a 8.5 toneladas. Ok, nos vamos a Minitab, vamos a estar estadística básica y una muestra. Aquí es una de 32 y una media de 7.78. De 32 y una media de 7.78. 7.78 y una desviación estándar de una media de una desviación estándar de 1.08 y una hipótesis nula que viene siendo de 8.5. 8.5. A ver, un nivel de confianza de se mete en el año 32 emisiones del 95, lo vamos a dejar al 95%, pues ya por default. Y nos está pidiendo que de menos es menor. Ok, en este caso le vamos a cambiar que es menor. Le vamos a poner ok y le damos ok. Aquí están nuestros resultados. Dice que es 8.5 versus menor a 8.5. Nuestro muestreo es de 32. Tiene una media de 7.78, una desviación estándar de 1.08, un error de la media es de 0.119. Luego nuestro valor de T es menos 3.77 y esta que es la más importante, la P, que nos dice que es 0.000. Ok, eso sería nuestro ejercicio. Seguimos en el siguiente slide. Dice 8.6, prueba de una afirmación respecto a una desviación estándar de una varianza. El objetivo, someter a prueba una afirmación respecto a una desviación estándar poblacional, una desviación o de una varianza poblacional, una desviación al cuadrado, utilizando el método formal de prueba de hipótesis. Requisito, la muestra es aleatoria simple, la población tiene una distribución normal. Aquí tenemos unos ejemplos. El primer ejemplo es el pulso de los hombres. Dice, una muestra aleatoria de 40 hombres da como resultados una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de la desviación se aplica en el rango normal, el resultado de una desviación estándar es de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con nivel de significancia 0.05 para someter la prueba de afirmación de los pulsos de los hombres tienen una desviación estándar mayor de 10 latidos por minuto. Ok, para eso nos vamos a realizarlo a Minitab, que nos vamos a estadística básica y nos vamos a una varianza. En este caso vamos a seleccionar qué es la desviación estándar. Y vamos a seleccionar el tamaño de la muestra, que es 40.
y aquí es 11.3, que es el dato que nos da los ejercicios, la desviación estándar, y aquí vamos a activar la prueba de hipótesis. Vamos a activarla para la desviación estándar. Aquí está. Y el valor al que vamos a someter a prueba es el valor de 10 latidos por minuto. Entonces vamos a ponerle 10. Y la prueba que queremos demostrar nos está pidiendo 95. Bueno, aquí está. Vamos a seleccionar el mayor. Y le damos OK. Y aquí le damos OK. Aquí, aquí claramente tenemos la hipótesis nula, que la desviación estándar es igual a 10, y la hipótesis alterna, que la desviación estándar es mayor a 10. Esta usa la prueba de chi al cuadrado. Y en los estadísticos que nos arrojó, tenemos el tamaño de las muestras, el valor a 40, la desviación estándar es 11.3 y la varianza es 128. El intervalo de confianza pues de 95. Aquí tenemos eso chi, que es una desviación estándar de 9.6 y una varianza de 91. Aquí tenemos un text del chi es de 49.80, diferencia de 39 y el 11.115. Ok, nos vamos al siguiente ejercicio que dice ejercicio calificación de examen de estadística. El examen de un grupo estadístico del profesor tiene una calificación con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de los últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utiliza el nivel de significancia de 0.01 para someter la prueba de afirmación en el grupo que tiene menos varianza en los otros grupos anteriores. Ok, aquí nos está pidiendo los hombres estadísticos. Son 27, ok. Nos vamos a Stan. Nos vamos a estadística, estadística básica. Ahora es una desviación estándar. A ver, se está dando una desviación estándar. Un examen estadístico relacionado con una desviación estándar alta a 14.1. Aquí vamos a ponerle que fueron 27 con una desviación estándar de 14.1. 14.1. Una hipótesis de la desviación estándar en su último grupo de 27 con una desviación estándar de 9.3. Este 9.3. Vamos a opción y aquí vamos a utilizar el 99.
y nos está diciendo que va a ser una variación de otros grupos anteriores, una respuesta menos una variación menos, ok, entonces lo vamos a cambiar a menor, le damos ok y le damos ok. Bueno, aquí nos tiene que es una desviación es igual a 0.3, una desviación menor a 9.3, un estadísticos con los números muestrales que son 27, un estándar de 14.1, una variancia de 199, un nivel de confianza del 99%, un cheat square de 20, la división estándar es de 20.6 y una variancia de 424 y un cheat square de 59.76 de satisfacción y una P de valor de 1.0. Bueno, hasta aquí sería todo. De mi parte es todo. Muchas gracias.